Hola a todos. Bueno, gracias por la invitación y la confianza para dar esta primer charla. Bueno, espero que les interese. Bueno, quería empezar esta frase con esta frase por diferentes razones. Una en particular es porque desde mi juventud, digamos, creo que es una frase que me marcó mucho esta tensión entre procesos de descripción y procesos más transformadores que Marx, digamos, lo puso, digamos, en discusión bastante bien. También porque me parece que dentro de este congreso, digamos que es un congreso especial que está entre la ecología y el manejo, digamos, surge, digamos, esta tensión entre lo descriptivo y lo transformador, y creo que muchas veces a nosotros, he charlado durante todos estos años con muchos investigadores, mucha gente que, nada, alguna vez en nuestra vida nos ha pasado tener esta inquietud de por qué hago lo que hago, para qué hago, o sea, si sirve, si no sirve, si está generando la transformación que yo quiero generar, si es solo descriptivo, etc. Entonces me parecía que creo que es una frase que marca un poco toda la charla que voy a dar. Y espero que no ande Pichetto por acá para que no nos tilde de comunistas, pero bueno. Nada, esta tensión, esta discusión entre lo que son cuestiones más descriptivas y cuestiones más transformadoras, digamos, también hay una necesidad actual, digamos, de tomarla en nuestras manos, por lo que todos sabemos de lo que son los límites planetarios, la crisis socioecológica actual, en donde debido, digamos, a la conversión en el uso de la tierra por cuestiones urbanas, por agrícolas, etcétera, cada vez hay más transiciones que se van dando en los ecosistemas hacia estados más degradados y cada vez más estamos analizando lo que son los límites planetarios, o sea, cuánto soporta, digamos, nuestro planeta Tierra los cambios que nosotros estamos introduciendo, la contaminación, lo que venimos generando al sistema. Bueno, y en ese marco, digamos, hay para mí dos enfoques, digamos, desde las ciencias de la sustentabilidad, de las ciencias ambientales, que marcan un poco esta distinción entre los métodos más analítico-descriptivos que se pueden, digamos, desarrollar o describir como una ciencia más universalista, neutral, proveedora de conocimiento, en donde el científico en realidad tiene un rol más pasivo de informante o proveedor justamente de conocimiento, y que, la siguiente, entonces tenemos claramente dos esferas definidas, la ciencia, la sociedad, y creo que también algo que todos medio conocemos y, digamos, de alguna vez nos hemos enfrentado a esto, hay como un abismo o un agujero, digamos, entre lo que es la ciencia y la gobernanza de los sistemas, ¿sí? En particular los sistemas acuáticos, donde se ve claramente mucho de esto. No me voy a enfocar en esta problemática entre lo que es la ciencia y la gobernanza y cómo unirlas, sino que voy a tratar de enfocarlas desde otro lado, pero estoy seguro de que muchos de nosotros nos hemos enfrentado alguna vez a esto, de cómo trasladar, digamos, lo que hacemos en la ciencia a la gobernanza, y no es algo sencillo, y de hecho creo que Nora Gómez va a dar una charla también con estas cuestiones. El otro enfoque, digamos, que yo vengo a desarrollar un poco acá, la siguiente, es, bueno, y esta fragmentación entre la ciencia y la gobernanza está dada por, en general, hay distintas lógicas de funcionamiento, ¿no?, que hacen que unir esos dos mundos no sea tan fácil como queramos. Hay asimetría de poderes, hay visiones no compartidas, y esa idea del científico como proveedor de conocimiento para la gobernanza sigue manteniendo algunas estructuras jerárquicas sin democratizar, digamos, lo que son las relaciones en la sociedad, ¿sí? La siguiente. Entonces, la siguiente. El otro enfoque que surge, digamos, en el área de la ciencia de la sustentabilidad es el enfoque más transformador, orientado a procesos, en donde la ciencia pasa a ser una ciencia procedural o contextual, o sea, situada en contexto, que busca generar
un conocimiento socialmente robusto. Y ahí los investigadores tenemos un rol más activo, más de facilitador de procesos, más de intervención social, ¿sí? Ese es un poco como los abordajes teóricos en donde se da esta distinción que hacía Marx entre describir o transformar, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, dejamos de lado esa metáfora del gap o del abismo entre lo que es la ciencia y la gobernanza y pasamos a empezar a pensar en espacios de coproducción, ¿sí? Donde los actores sociales y la sociedad se unen para pensar y diagramar un problema colectivo, para poder empezar a establecer sus soluciones. Empezamos a co-crear o a coproducir ese conocimiento y a partir de eso se integra o se aplica, se puede llegar a generar procesos de transformación, ya sea de abajo hacia arriba o armando como un espacio de coordinación más global, o sea, de alguna manera transformando lo que es el sistema de la gobernanza. ¿Se escucha bien? Sí. La siguiente. Esto que yo acabo de decir, en lo que es la teoría de transiciones de gobernanza, se habla mucho de lo que son los nichos de experimentación, ¿sí? Que son espacios de coproducción local en donde pueden surgir a partir de las iniciativas de la sociedad, de actores sociales, o incluso facilitados también por científicos u otros actores del sector académico o sociotécnico, que eso es lo que va generando presiones en el sistema para generar distintas transformaciones y que esas transformaciones se vuelvan, de alguna manera, cambien, digamos, lo que es el régimen actual del sistema. ¿Sí? La siguiente. Entonces, un poco la charla yo la pensé, por un lado, en empezar a preguntarnos por qué hacer ciencia en, para y por los territorios, qué herramientas teóricas y metodológicas podemos encontrar en el bagaje académico. Luego les voy a comentar un poco de cómo fomentar algunas transformaciones urbanas de un proyecto local que estamos haciendo en Buenos Aires, en el partido Almirante Brown, en la localidad de Claypole. Y por último, ¿qué desafíos tenemos por delante para construir este tipo de ciencia? La siguiente. Entonces, o sea, ¿por qué? ¿Por qué unir la ciencia y el territorio? Esto yo tiré algunas ideas, claramente las podemos seguir, invito a seguir pensándolas. Me parece que, o sea, por un lado, ¿por qué hacer ciencia? ¿Por qué combinar ciencia y territorio? Puede ser para buscar una mayor efectividad para resolver esos problemas reales que desde el otro punto de vista quizás no lo podíamos resolver. ¿Por qué? Para poder generar una alianza con la sociedad civil que genere presiones de abajo hacia arriba y que eso modifique los sistemas de gobernanza y podamos encontrar otro tipo de manejo de los socioecosistemas. Para generar conocimiento socialmente robusto, o sea, que sea un conocimiento que se genere en el campo, que se genere en el contexto local en donde se aplicar, que tome preguntas socialmente relevantes, que intente superar esas fragmentaciones disciplinarias a las que todos estamos acostumbrados, incorporar también otras formas de conocimiento local de las poblaciones con las que uno trabaja, y por último, democratizar la producción de conocimiento y la toma de decisiones, ¿sí? Que lo que se genere a través de la ciencia sea pensado, desarrollado e incluso debatido, digamos, con los actores locales en donde se va a aplicar ese conocimiento. Entonces, a mí me gusta pensar el territorio como un sistema socioecológico aplicado, en donde tenemos diferentes subsistemas que están funcionando, el sistema, bueno, las cuestiones biofísicas, las cuestiones más de la gobernanza del sistema, los procesos institucionales, los procesos políticos, también los procesos económicos, todo eso configuran, digamos, un espacio habitado por determinados actores sociales en donde interaccionan todos estos subsistemas que,
digamos, de alguna manera generan un espacio en donde si uno quiere hacer ciencia en el territorio, ya no puede dejar de lado al actor social, sino que de alguna manera hay que trabajar con él, ¿sí? Y esto está asociado a la problemática del manejo de los socioecosistemas. ¿Sí? Ya hace unas décadas, se reconoce que estos sistemas son complejos, digamos que el manejo de estos socioecosistemas es complejo, que responde más a lo que Ludwig nombró como problemas retorcidos, en donde él lo definió como que no existe una formulación definitiva, no hay reglas claras de determinación, o sea, no hay una forma exacta para resolver el problema, no hay una forma inmediata ni definitiva de solución, las soluciones no son ni verdaderas ni falsas, sino buenas o malas, y los problemas no pueden ser separados ni de los juicios morales, ni de los juicios éticos, ni de la justicia social. ¿Sí? La siguiente. Entonces, yo me voy a enfocar en cómo generar esas transformaciones socioecológicas. ¿Sí? Hay toda una literatura que en las últimas décadas fue creciendo, en donde la transformación se define como un cambio inducido por el ser humano en el manejo, digamos, de un determinado territorio, socioecosistema, que genera, digamos, de alguna manera, genera en forma predeterminada o pretende generar de manera establecida una mejora en ese sistema, ¿sí? Al contrario que las transiciones ecológicas, que son más quizá inducidas, o sea, son inducidas por el ser humano, pero no tienen una direccionalidad. La siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo se generan estas transformaciones socioecológicas? Es un poco lo que voy a estar charlando acá. Hay, dentro del análisis de sistemas socioecológicos, todo lo que es el análisis del concepto de resiliencia es muy importante. Uy, ¿se pasó? Este gráfico acá es lo que es muy conocido en el área, que es el ciclo adaptativo, digamos, que muestra cómo dentro del mismo sistema hay procesos de estabilización, donde en general el sistema de gobernanza es estable, rígido, que no permite generar cambios que estén por fuera del paradigma que lo llevó, pero que esos procesos pueden después dar lugar a procesos de reorganización, y poder establecerse un nuevo paradigma en este loop que cambie la manera, digamos, en que nosotros, en el sistema de gobernanza, ¿sí? Entonces hay 3 etapas que hay muchos autores que lo han trabajado: la etapa de prepararse para el cambio, de prepararse, de navegar en el cambio, o sea, una vez que empezamos a establecer ese espacio de transformación, cómo navegar en el espacio para intentar cambiar, digamos, de trayectoria al ecosistema, y cómo, por último, finalizar, cómo establecer ese cambio de paradigma, cómo hacer para que se consolide, para que se robustece y haya generado una transformación socioecológica positiva. Eso, yendo más en detalle, un poco lo que les contaba antes. Siempre en la fase de preparación se habla mucho de esto, de experimentación a escala local, microexperimentación, generar, digamos, lo que son las semillas, ¿sí? Son experimentos pequeños a escala local que a partir de eso va a ir creciendo, se va a ir generando una red de abajo hacia arriba, eso va a ir creciendo, va a empezar a consolidarse con la participación de otros actores en el sistema de gobernanza, hasta que en algún momento se genera como una ventana de oportunidad en el sistema que hace que todas esas experiencias locales que venían dándose de forma quizá desarticulada o con baja articulación, toma impulso y puede navegar, digamos, esta trayectoria de cambio y llegar a un cambio en el paradigma gobernante, ¿sí? Esta es un poco la idea de las transformaciones socioecológicas. Entonces, los espacios transformadores. Espacios transformadores son esa experimentación a escala local, que es la que uno podría llegar a generar en coordinación entre el espacio académico y los actores sociales. Hay muchos ejemplos de espacios transformadores. Un ejemplo bastante conocido son estas
lo que se denomina Semillas del Buen Antropoceno. Es un estudio que se hizo de más de 100, 150 iniciativas de esto, experimentación local, espacios en donde no se sigue, digamos, el paradigma sociotécnico imperante, sino que se buscan otras alternativas, por lo general, en este caso socioecológicas, para comenzar transformaciones, ¿sí? En este trabajo ellos analizaron más de 100, 150 iniciativas en diferentes áreas, desde cuestiones más urbanas, cuestiones más rurales, agroecología, etc. ¿Sí? Estas son las semillas de las que yo venía hablando anteriormente. Otros espacios que también se vienen trabajando son estos, los Urban Living Labs o laboratorios urbanos de transformación. ¿Sí? Se generan en las ciudades espacios de coordinación entre sector público, sector privado, sectores sociales, diferentes, o sea, hay una gran diversidad de estos espacios de transformación urbanos, en donde justamente se busca eso, coordinar diferentes actores, pensar un problema y empezar a diseñar soluciones innovadoras a ese problema para empezar a superar los problemas que tenemos. Entonces, ¿cómo se generan esos espacios transformadores? Más allá de que muchos de ellos pueden surgir claramente solo por la iniciativa de los actores sociales, pero hay otros que pueden ser facilitados, en donde podemos tener un rol importante nosotros como científicos. Y ahí entran en juego, lo que yo quiero charlar con ustedes, dos enfoques que son la transdisciplina y la investigación-acción, que tienen buenos puntos en común. Dentro de las corrientes históricas de coproducción, a mí me interesaba separarlo en estas tres corrientes. La corriente europea de la transdisciplina, o lo que es el conocimiento, el modo 2 de conocimiento, que ahora voy a entrar un poquito más en detalle, que bueno, empieza con Gibbons en el 94, pero ya Piaget en el año 70 y pico empezó a trabajar en la idea de la transdisciplina. Y la corriente europea se enfocó en esto, en la interacción con actores sociales, empezar a incorporar desde dentro de la investigación otros actores sociales y co-construir el conocimiento en conjunto. Después en Estados Unidos existió desde un poco antes la corriente de investigación-acción. Lewin en 1946, 1944 empezó ya en realidad más desde el lado del ámbito de las ciencias sociales a trabajar esta idea de la investigación-acción, ¿sí? La reflexión y la acción como forma de hacer ciencia y de alguna manera no fragmentar lo que es la reflexión y la intervención social. Por último, en América Latina también, digamos, tenemos una gran historia en esto, digamos, en particular con lo que es la investigación-acción participativa. Falborda, un colombiano en los años 70, fue uno de los principales referentes, en donde el foco que hacían en esta corriente era en la participación, en la transformación y en el cambio social, ¿sí? Era una herramienta para, además de investigar, generar transformaciones sociales. La siguiente. Perdón. Si puedes volver atrás. En todas ellas, creo que la cuestión en común es esto de intentar generar conocimiento socialmente robusto, ¿sí? ¿Y a qué se llama esto de conocimiento socialmente robusto? Lo quería transmitirles con este gráfico, no sé si lo llegan a ver, pero en este eje tenemos, hacia este eje crece, digamos, la robustez técnica en nuestras investigaciones, en el eje Y crece la robustez social, entonces uno puede, digamos, una forma por lo menos tradicional es tener no tradicional, pero es lo que se puede, un grupo académico con su línea de investigación, trabajando con las técnicas que tiene al alcance, sería este caso, digamos, si uno incrementa, digamos, la robustez técnica, puede generar más datos, tener mejores técnicas, poder pensar mejores preguntas de investigación, etcétera, pero todo eso se mueve en este eje de robustecer la cuestión técnica de nuestras investigaciones.
En cambio, este eje lo que permite es generar el conocimiento no solo con alta robustez técnica, sino también con una alta robustez social, ¿sí? Eso es lo que se busca en el conocimiento, generar conocimiento socialmente robusto, que la generación del conocimiento no esté aislada del contexto en el que es generado. Eso en la tradición europea se separó de manera bastante bien, ahí seguro que no lo llegan a leer, entre lo que es el modo 1 de conocimiento y el modo 2 de conocimiento. El modo 1 es esa visión tradicional que nosotros tenemos occidental de la ciencia, que todos conocemos, pero el modo 2 es un giro, digamos, en esa forma de generar conocimiento con estas características que yo les venía mencionando. Entonces, la transdisciplina justamente es eso, ¿sí? Generar conocimiento, coproducir conocimiento entre actores científicos y no científicos, que pueden ser organizaciones gubernamentales, ONGs, redes comunitarias, etc. Es distinto de la interdisciplina, en donde la interdisciplina uno puede combinar diferentes disciplinas, pero son todas disciplinas académicas y a la vez que trabajan dentro de un mismo marco, ¿sí? Tiene un marco teórico propio. En cambio, la transdisciplina también tiene un marco teórico propio, pero extiende la generación de conocimiento hacia otros actores. Permite el diálogo de saberes y genera un abordaje más reflexivo del conocimiento, de la generación de conocimiento. La siguiente. Lang es uno de los grandes teóricos, digamos, de lo que es la transdisciplina. Él lo separa hacer transdisciplina, él lo separa en 3 fases, ¿sí? La fase A de generar un equipo en el que se pueda, digamos, empezar a problematizar, digamos, la cuestión que queramos trabajar. La fase B, que es la co-creación de soluciones orientadas hacia la transferencia de conocimiento a esas digamos, con las mismas personas con las que estamos trabajando. Y por último, la reintegración del conocimiento creado tanto en la esfera académica como en la esfera social, ¿sí? A mí me interesó bastante esto de que el conocimiento que uno genera tiene que, además, digamos, de ser socialmente útil, o sea, ser aplicado, digamos, en el contexto en el que se generó, también tiene que ser robusto a nivel científico, tiene que generar, digamos, nuevo conocimiento en la academia. Él en la fase A menciona, digamos, como fases importantes, como etapas importantes, construir un equipo de trabajo colaborativo, establecer una confianza y un entendimiento mutuo. Esto es bastante importante y lleva, digamos, tiempo y trabajo, digamos, poder establecer. Poder codefinir el objeto de la investigación, los objetivos, poder diseñar el abordaje metodológico. En una segunda fase, él distingue entre definir los roles para todos los actores involucrados, o sea, cuál va a ser el rol que va a tomar cada actor en la investigación, acción, y implementar e ir ajustando las metodologías de acuerdo a cómo se vaya cogenerando el conocimiento. Y por último, en la fase C, él habla de evaluar la implementación para la solución del problema, es decir, a ver, qué tipo de conocimiento pudimos generar, qué tipo de aplicaciones tuvo. También menciona acá lo de generar productos específicos para ambos lados, digamos, para el sector académico, para el sector social, y evaluar el impacto social y científico del conocimiento generado. Visto de otra manera, pero de lo mismo, esto lo podemos ver como una espiral que se va construyendo, digamos, en donde empezamos con la formación de un equipo, el equipo va creciendo, se va estableciendo la colaboración, se forma el equipo va creciendo, va madurando y a la vez que va madurando se van generando procesos de diálogo y de descubrimiento que van de alguna manera fortaleciendo el trabajo conjunto. Para que se dé una idea, en este trabajo de María Restrepo, ellos hacen una coproducción con granjeros para desarrollar, digamos, vías sostenibles de reducir las pérdidas en la leche, pero lo que yo les quería contar era, ellos hacen un trabajo de investigación que dura 2 años, ¿sí? Con estas diferentes fases. Por ejemplo, la fase de establecer esta colaboración, ellos
le tomó 3 meses. Después el diálogo lo fue discurriendo en 4 meses, la etapa del descubrimiento fueron 12 meses y luego, bueno, ya no tienen más fechas. Pero es un proceso largo, ¿sí? No es algo que uno diga en 3 meses lo resolvemos, sino que es algo que hay que ir, digamos, construyéndolo y que tiene sus etapas y, bueno, hay que ir trabajándolas. Después la investigación acción participativa, como yo les decía, es una investigación con un foco orientado en la acción, o sea, en la reflexión, pero también en la acción concreta. Es participativa, ¿por qué? Porque busca la colaboración con diferentes actores sociales, busca empoderar, digamos, a los actores sociales con los que estamos trabajando. Tiene una pata de acción porque es eso, porque busca generar una intervención social concreta para la investigación, y tiene una parte de investigación académica en donde, con diferentes grados que ya hablaremos de participación de los actores, digamos, uno desarrolla una investigación con una pregunta, digamos, definida. Y bueno, la espiral es algo común, digamos, en todos estos abordajes, en donde se va reflexionando, planeando, actuando, reflexionando, planeando, actuando, y así se va avanzando. La siguiente. Dentro de la investigación en acción participativa hay tanto en la transdisciplina como en la investigación en acción participativa hay diferentes definiciones, diferentes abordajes, diferentes metodologías, ¿sí? No hay consenso sobre qué es la transdisciplina para todos, qué es la investigación en acción participativa. En la anterior. Dentro de la investigación en acción participativa podemos mencionar la de Falsborda, la de Chambers, que fue desarrollada en el año 94, más para ámbitos rurales, o la investigación participativa basada en la comunidad. Todos son diferentes enfoques surgidos en diferentes lugares, en diferentes contextos, pero que de alguna manera están reflejando estas 3 patas. Ahora sí, la siguiente. Entonces, dentro de la investigación en acción participativa, ella toma, en general, sobre todo en la corriente de América Latina, ha tomado muchos elementos de lo que es la educación popular, ¿sí? Entonces, muchas de las técnicas que se usan para abordar y diagnosticar y generar un diagnóstico conjunto, digamos, de la problemática, son herramientas tomadas de la educación popular, como por ejemplo generar talleres, generar rondas para la circulación de la palabra, identificar los actores, hacer un análisis conjunto, hacer un análisis social de quiénes son los actores legítimos, dominantes, vulnerables, o sea, poder generar establecer, digamos, el marco de actores sociales territorial en donde nos estamos sumergiendo. Poder planificar escenarios, hay muchas herramientas que permiten poder planificar escenarios de forma participativa. Bueno, y todo esto es una fase, digamos, de coaprendizaje, de lo que se llama co-learning participativo, donde en las diferentes etapas de la investigación se va, de alguna manera, codiseñando y cogenerando el conocimiento, y en algunos casos también se puede avanzar en lo que es el análisis conjunto de esos datos y poder sacar las conclusiones en conjunto. La siguiente. Entonces, algunas dificultades que, digo, este panorama que yo les conté ahora es el cuento quizá de hadas, ¿sí? Es como la teoría, básicamente. Pero en la práctica hay muchas dificultades de cómo hacer esto en la práctica. Cada uno, seguramente, los que tengan experiencia saben que esto no es fácil y que surgen dificultades, ¿sí? Por ejemplo, dentro de lo que es algunas ramas de la transdisciplina, la idea de generar un conocimiento robusto parte de generar una visión común entre todos los actores. Bueno, eso muchas veces o varias veces no es posible. ¿Por qué? Porque no hay visiones compartidas, porque hay asimetría de poderes que generan que esta visión compartida no se pueda generar, ¿sí? Hay un estudio de
Juliana Merzón de México, que analizan diferentes casos de transdisciplina a lo largo de México, donde ellos justamente intentan analizar cuáles fueron los problemas que surgieron a lo largo del trabajo transdisciplinario y cómo hicieron para empezar a solucionarlo. La siguiente. Y justamente, bueno, no lo llegan a leer, pero esto de las visiones divergentes, esto de las tensiones en la asimetría de poderes, esto de no tener roles definidos, fueron diferentes cuestiones que fueron surgiendo en los diferentes talleres, con diferentes estrategias que tomaron esos grupos para poder de alguna manera traspasarlas, ¿sí? Pero no es algo sencillo y en general hasta a veces se busca empezar con un núcleo más de confianza e ir agrandándolo de a poco para empezar a, no plantear que la idealidad de poder generar una visión compartida entre todos los actores, sino con encontrarnos el actor con el que compartimos esa visión y con el que queremos empezar a cogenerar el conocimiento, como una opción para empezar, digamos. La siguiente. Bueno, el diálogo de saberes. El diálogo de saberes también es una dificultad que cada uno, dependiendo del contexto en el que uno esté trabajando, es más o menos difícil abordarla. Sobre todo está muy trabajado en lo que es el conocimiento de las poblaciones locales, indígenas, etcétera, en México, en Colombia, en Brasil hay muchos trabajos de esto, en donde buscan de alguna manera poder trabajar en esa diversidad de conocimientos, ¿sí? E integrarla de alguna manera para tener como una imagen más rica de lo que es el problema en cuestión, ¿sí? Entonces, reconocer la diversidad epistemológica presente es uno de los... no es algo sencillo, es algo que se puede trabajar, pero a su vez, yo creo que hay un diálogo de intereses también que en general no está del todo marcado, en donde tenemos intereses, nosotros mismos tenemos intereses políticos, ideológicos y valores que en general no se ponen en cuestión, ¿sí? Seguramente el actor social o los actores sociales con los que yo esté trabajando tienen sus intereses, tienen sus valores, yo tengo los míos, o mi grupo tiene los mismos, entonces, bueno, ¿cómo hacer para trabajar en conjunto? No es algo sencillo. La posición social del científico dentro de la investigación también es uno de los temas que a trabajar mucho, por esto de que en general nosotros venimos somos el sector o el actor que trae el conocimiento y eso hay que empezar a deconstruirlo y no es sencillo, uno tiene una cierta, la ciencia tiene una legitimidad dentro de la sociedad que a veces genera una barrera para esta co-construcción del conocimiento, y me ha pasado, no es algo que no sucede, creo que nos pasa a todos y de hecho es algo muy difícil para mí por lo menos muy difícil de solucionar. Bueno, y la simetría de poderes que se da en esta cuestión de las diferencias de poder entre los diferentes actores que estamos trabajando en la coproducción. Entonces, hay una autora que dice que además de generar conocimiento socialmente robusto, la transdisciplina debería poder enmarcarse en una interacción política honesta en relación a los intereses de cada sector involucrado, ¿sí? Nunca olvidarnos de esto, que en general no se pone en juego, pero que también es importante, sobre todo para generar un espacio que crezca y madure y pueda establecerse como un espacio de coproducción a largo término. Por último, otras de las dificultades o consideraciones a tener en cuenta son los modos de participación, ¿sí? Uno muchas veces hay diversos autores que generan como una escala de participación, ¿sí? Hay desde la escalera de participación de Einstein hasta esta tabla que yo les muestro acá, hay diferentes formas en la que el actor social se involucra con la investigación, ¿sí? Pasando desde lo que es la coopción, o sea, de forzarlos a trabajar con nosotros y no involucrarlos en lo que es la toma de decisiones, la conformidad, o sea, establecer un trabajo, decirles yo quiero hacer esto, a ustedes qué les parece bien, no, sí, bueno. Esto va aumentando en el grado de participación que tiene el actor social dentro de la investigación. La coopción, la conformidad, la consulta, la cooperación,
el trabajo colaborativo. Y el último que ellos marcan es la acción colectiva, ¿sí? Los últimos dos, el trabajo colaborativo es en donde ya el actor local y el actor académico trabajan en conjunto, toman las decisiones en conjunto, pueden llegar a codiseñar, digamos, la investigación. Y en cambio la acción colectiva, pero el co-learning o el aprendizaje colaborativo requiere, digamos, en general de nuestra presencia como facilitador del proceso, ¿sí? Si nosotros no estamos, eso no va a suceder. En cambio, la acción colectiva, que es el último modo de participación que ellos marcan, tiene la misma lógica que la anterior, pero que no depende de nuestra presencia ahí. O sea, va a avanzar o no va a avanzar sin nuestra facilitación. Volver a la siguiente. Dentro de esto, también hay que tener una cuestión de cuáles son las necesidades o los intereses del otro grupo. Quizás nosotros estamos interesados, o sea, obviamente a mí me encantaría que toda la investigación fluya por sí sola, que yo no tenga que hacer nada, digamos, para guiarla, pero muchas veces, dependiendo del actor con el que uno trabaja, no es fácil. Y eso también va a depender un poco de eso, de cuál es la capacidad de empoderamiento que tiene ese actor social para poder también participar de uno u otro. Puede depender de nosotros, de generar el espacio para que se den espacios de coproducción o solo de conformidad, pero también tiene que haber un empoderamiento, digamos, de los actores para poder llegar a la escala más alta de participación. Sin eso tampoco es difícil de lograr. Ahora sí, la siguiente. Entonces, quería un poco bajar a tierra todo esto, contándoles una experiencia local que estamos desarrollando en Claypole, en Buenos Aires, en el partido de Almirante Brown, en donde estamos de alguna manera fomentando distintas transformaciones urbanas, transformaciones socioecológicas, ¿sí? O sea, nosotros caracterizamos que el manejo de los arroyos urbanos sigue una lógica jerárquica de tipo top-down, de arriba hacia abajo. Entonces nosotros empezamos a generar espacios alternativos desde la sociedad para cambiar las formas en que se manejan los arroyos urbanos en la provincia, ¿sí? Entonces generamos este espacio, después de mucho tiempo de trabajo que ahora les voy a contar, generamos este espacio de trabajo que se llama Proyecto Hábitat Claypole. La siguiente. Entonces, Proyecto Hábitat Claypole es un espacio local. A mí me gusta llamarlo de eso, como un espacio local de coordinación académico-territorial, ¿sí? En donde tiene un núcleo, que es el Proyecto Hábitat, en donde participamos, digamos, un actor social que es un movimiento social de Buenos Aires, que no sé si algunos lo deben conocer, es el Frente de Organizaciones en Lucha. Ellos tienen trabajo territorial en diferentes barrios de la capital y del conurbano, en realidad en todo el país. Y el otro compañero, digamos, del Proyecto Hábitat que forma parte del núcleo somos nosotros, como parte del Laboratorio de Limnología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, ¿sí? Nosotros quisimos establecer un espacio, digamos, de articulación donde poder discutir tanto las cuestiones más políticas como las cuestiones más académicas de las investigaciones que vamos a desarrollar en ese espacio local. Y a mí me gusta verlo como una capa de cebolla, ¿sí? Nosotros somos el núcleo, pero alrededor hay digamos, dentro del movimiento social son los que participan del Proyecto Hábitat, son vecinos o referentes de la organización que, en su mayoría son o miembros integrantes de cooperativas sociales o, hoy por hoy hay muchos trabajadores desocupados. Entonces, eso es el núcleo de Proyecto Hábitat, pero a la vez tiene diferentes capas con otros actores, tanto académicos como sociales, que participan, digamos, de Proyecto Hábitat, pero que no forman parte, digamos, del núcleo básico. Por ejemplo, hemos hecho distintas asociaciones con diferentes universidades, con la Universidad Tecnológica Nacional, con el Instituto Nacional del Agua. Para algunos proyectos participa de manera conjunta con nosotros. La Facultad de Arquitectura de la UBA también
de alguna manera está asociado al proyecto Hábitat porque genera prácticas en el centro cultural que nos permiten, digamos, generar medios de difusión o pensar o planificar las cuestiones más urbanas con ellos. Y dentro de esta segunda capa, digamos, hay una escuela para jóvenes y adultos que funciona en este centro cultural ahí en Claypole, que es un bachillerato popular y que también, digamos, nosotros lo interpelamos bastante fuerte y queremos que forme parte digamos, del núcleo de Proyecto Hábitat. De hecho, muchas veces vamos a las clases a contar lo que es Proyecto Hábitat, para contar los proyectos que vienen en marcha e invitarlos a participar. Una tercera esfera, más por fuera, son algunas escuelas locales, tanto primaria como secundaria, en donde también tenemos interacción en el año, y otros grupos activistas ambientales que, por ejemplo, están luchando por proteger los humedales o proteger áreas verdes, y de alguna manera todos estos grupos, la idea es que compartimos una misma visión de trabajo, una misma visión hacia dónde queremos ir, y por eso para mí son parte del proyecto Hábitat Claypole. Después, yo lo he dejado por fuera porque no es que participe activamente en las reuniones, pero tenemos una muy buena interacción con lo que es el municipio de Almirante Brown, sobre todo en los últimos años. Ellos han empezado, digamos, a valorar el trabajo que nosotros hacemos y para nosotros eso está generando cambios, digamos, esos cambios un poco a una escala un poco más grande de la que nosotros podemos manejar, y nos parece interesante. Y también, digamos, ahí tenemos interacción con el gobierno provincial. En realidad tenemos requerimientos nuestros para el gobierno provincial que no son devueltos, porque ahí sí es donde las estructuras jerárquicas, top-down, que yo venía contándoles, donde se hacen mucho más presentes. Pero claramente es un actor que tenemos que tener en cuenta. Bueno, para los que no conocen, Claypole, acá está en el punto rojo, está situado en Almirante Brown, está dentro de la cuenca de los arroyos Las Piedras, San Francisco. Nosotros venimos trabajando en el arroyo San Francisco, ¿sí? Algunas investigaciones se hacen a nivel de cuenca, pero en general nuestro centro más de experimentación es acá en Claypole, que es, digamos, la cabecera del arroyo San Francisco. El arroyo San Francisco, para que tengan una idea, es un arroyo degradado con ingreso de contaminantes, materia orgánica, microbiológica, etc. Pero que en la zona de cabecera es donde menos modificado está, donde uno puede llegar a pensar de que con diferentes acciones, protegiendo espacios verdes, generando acciones de rehabilitación o reintroducción, podemos generar un ambiente más saludable. Bueno, ¿cómo...? ¿Estoy bien de tiempo? Perfecto. Bueno, ¿cómo fue la génesis del Proyecto Hábitat? Fue o sea, no fue algo súper intencionado, fue un proceso largo que se fue construyendo. Digamos, yo empecé, en realidad, en general, uno parte de un proyecto de investigación y lo más parecido que tiene a esto son proyectos de extensión, ¿sí? Yo, en realidad, quizás, mismo la génesis del Proyecto Hábitat fue al revés. Mi ingreso, digamos, a Claypole y al trabajo en este movimiento social fue a través de un proyecto de extensión, cuando yo trabajaba en otra área, en donde empezamos a trabajar con la problemática del agua con el FOL. En el 2013-2014 empezamos a articular también con el taller de aguas con las cooperativas del Plan Nacional Argentina Trabaja para empezar un primer proyecto de rehabilitación ecológica del arroyo San Francisco, porque a ellos les interesaba sumar herramientas de trabajo para poder mostrarle a los vecinos y al gobierno que estaban haciendo las cosas bien, digamos. Recién en el 2015 surgió como el primer proyecto de investigación propiamente dicho, de coproducción, a partir del manejo socioecológico del arroyo San Francisco, trabajando con estas mismas cooperativas, pero en otro sector del arroyo. Después, acá utilizamos un enfoque de investigación y acción participativa, que ahora les voy a contar un poquito mejor. En el año pasado, en el 2018, empezaron a
empezamos a tomar algunas inquietudes por el tema de las inundaciones urbanas. Hay algunos sectores que se inundan muy frecuentemente y a partir de eso empezó a surgir la semilla del proyecto Hábitat como un espacio de coordinación, porque empezaron a venir vecinos que se empezaron a sumar al movimiento, empezamos a pensar diferentes estrategias para abordar la cuestión de las inundaciones urbanas, empezamos a hacer alianzas con otros actores académicos como INA, como FADU, y en este año yo creo que empezó a tener una estructura organizativa mucho más consolidada, con reuniones periódicas, con nuevos proyectos académicos y con otros proyectos extraacadémicos, ¿sí? Esto es un poco para contarles lo que fue la génesis del proyecto Hábitat. Entonces, para contarles mínimamente, para darles una idea de lo que fue el trabajo de coproducción que hicimos entre el 2015 y 2018, también nos llevó bastantes años, 2 años y medio de trabajo. Los primeros meses nos lo dedicamos a esto, a establecer justamente una confianza mutua. Si bien yo algunas personas yo ya las conocía, hay un gran recambio en lo que es el trabajo de las cooperativas, en los integrantes de las cooperativas, entonces había que de alguna manera establecer una confianza mutua. Establecimos esa confianza, generamos un diagnóstico participativo de lo que planteábamos, lo que se planteaba hacer. Empezamos a codiseñarlo, digamos, a plantear perspectivas de trabajo en conjunto y luego hicimos una etapa de cultivo y propagación de macrófitas porque el objetivo del trabajo era reintroducir macrófitas en el arroyo y evaluar su supervivencia, pero también los factores que modulaban esa supervivencia, tanto sociales como ecológicos, y ver qué efectos tenía a nivel de la calidad del agua y la diversidad de microorganismos. Entonces generamos una etapa de cultivo y propagación de macrófitas, generamos diferentes intervenciones, son las que están acá marcadas en amarillo, y luego algunos espacios de evaluación y de análisis del trabajo. En total hicimos más de 40 jornadas de trabajo y socialización en el barrio. Fue algo intenso, sobre todo el primer año y medio. Siguiente. Para no explayarme mucho, hicimos como un mapeo participativo de los actores, vimos cómo se relacionaba cada uno de esos actores con el arroyo San Francisco, qué beneficios podía tener, digamos, de su rehabilitación, cómo interactuaba, de qué manera interactuaba cada actor con el arroyo, si de manera positiva, si de manera negativa, cómo establecía esas relaciones. Identificamos los problemas que ellos veían a nivel del estado de degradación del arroyo y hicimos como un análisis de motivaciones. Empezamos a preguntarnos todos, incluido yo, por qué queríamos hacer esta intervención, qué queríamos obtener, o sea, cuáles eran los beneficios que nosotros veíamos en hacer esa intervención. Y surgieron diferentes cuestiones, como algunas cuestiones más sanitarias, de poder recuperar el ambiente para mejorar la salud del barrio, cuestiones más también sociocomunitarias, de poder generar, esta es como una herramienta de trabajo que ellos tienen, lo de poder mantener limpio y poder tener herramientas para trabajar en la recuperación del arroyo, ellos lo veían como herramientas de trabajo también. Algunas cuestiones más, ecocéntricas o biocéntricas, de volver, de poder, de alguna manera, que algunos organismos vivos que no estén viviendo ahora puedan volver al hábitat. Y algunas cuestiones también estéticas, que en general quedaron en último lugar. Bueno, estas son algunas imágenes del trabajo que estuvimos haciendo en esos años. Estas son algunas de las macrófitas que fuimos trasplantando. Este es los trabajos que hicimos. Este es el Centro Cultural Hermanas Mirabal, que es uno de los centros culturales del FOL, ahí en Claypole. La siguiente. Y bueno, a raíz del trabajo lo que empezamos a analizar fue justamente eso, evaluar en qué zonas, sobrevivían las macrófitas, en qué zonas no, y qué factores eran las que modulaban su supervivencia, ¿sí? Estos mapas muestran las 3 intervenciones que hicimos y no lo van a llegar a ver, pero los círculos con borde negro muestran las plantas que sobrevivieron, los sin círculo negro muestran las que de alguna manera murieron. Y lo que veíamos era una cierta estructuración espacial en estos patrones de supervivencia y mortalidad, ¿sí? Que
nos hacían pensar que había tantos factores físicos como sociales que jugaron en la supervivencia de las macrófitas. La siguiente. Entonces lo que nosotros buscábamos era generar un loop positivo, ¿sí? O sea, la transformación a la que nosotros apuntábamos era que con la rehabilitación, con la reintroducción de macrófitas, iba a mejorar la cobertura y la riqueza de la vegetación acuática. Eso iba a tener impacto sobre los nutrientes, los patógenos, disminuir la erosión, mejorar la calidad del agua, mejorar la integridad ecológica y sanitaria del sistema. Y eso iba también a reforzar o a mejorar la percepción socioambiental que tienen los propios vecinos sobre el lugar, ¿sí? Que hoy por hoy es negativa. Bueno, y eso iba a hacer que nuestra propuesta de intervención sea bien recibida y refuerce y se quiera generar como más trabajo, o sea, pasar de un manejo hidráulico a un manejo ecológico del arroyo. Pero, como se imaginarán, tuvimos diferentes trabas, como yo les contaba, tuvimos algunos efectos biofísicos que no permitieron la supervivencia a largo término de las macrófitas. La cuestión de cuando había crecidas o lluvias importantes, evidentemente el control biofísico, la erosión, hacía que el desprendimiento de las macrófitas sea un factor a tener en cuenta. Pero después también surgieron algunas trampas institucionales y sociales para poder, digamos, hacer las intervenciones, ¿sí? Hay dentro de las trampas institucionales una gran fragmentación en el sistema de gobernanza del Arroyo San Francisco en particular. Había una superposición de actividades entre cooperativas, lo que hizo que nos genere algunos choques, algunas diferencias que no lo pudimos manejar bien. La siguiente. Bueno, entonces dentro de Proyecto Hábitat hoy por hoy tenemos algunos proyectos más recientes que, como yo les decía, tienen diferentes modos de participación. Yo creo que en eso hay que buscar lo que mejor se acomode al momento y a la pregunta que está, o al tipo de investigación que uno se quiere hacer. Digamos, no hay que... a todos nos encantaría hacer un trabajo colaborativo siempre, etcétera, pero a veces es difícil. Entonces, por ejemplo, tenemos en marcha un observatorio ambiental que es un establecimiento de un monitoreo del Arroyo San Francisco a largo plazo para poder evaluar los efectos de la urbanización o diferentes cuestiones que estén alterando el hábitat y tener nuestros propios datos para poder, digamos, de alguna manera después generar algunas políticas que puedan llegar al sistema de gobernanza. Digamos, estamos en una etapa en donde los mismos actores están viniendo a participar de los muestreos y lo que quisiéramos en algún momento es que también empecemos a generar algún tipo de laboratorio popular o cuestiones así para que ellos también se involucren en el análisis de las variables que estamos midiendo. Pero están participando en los muestreos. Después tenemos, digamos, una línea de trabajo que se basa más en analizar lo que es la supervivencia de Escherichia coli en ambientes urbanos, que eso fue algo que si bien, o sea, es totalmente académico, no participativo, o sea, acá todavía no logramos la forma de llegar, digamos, con esto al actor social, pero fue algo que surgió del proyecto anterior de rehabilitación ecológica, ¿sí? O sea, hay momentos en que claramente, digamos, no toda investigación tiene por qué ser transdisciplinar. Yo creo que ahí hay que trabajar con cierto pluralismo epistemológico y hay que saber, digamos, adaptarse a las necesidades. Yo creo que la pregunta por la supervivencia, la persistencia de Escherichia coli en estos ambientes puede dar lugar a otros proyectos más adelante que puedan generar otros abordajes colaborativos. Después, bueno, lo que les comenté era las inundaciones urbanas, donde estamos trabajando más desde lo que es el co-learning o la acción colectiva, porque de hecho hay muchas cuestiones de estas que están por fuera de mi control, como por ejemplo la protección de espacios verdes. Están haciendo jornadas para proteger los espacios verdes, para seguir evitando el crecimiento urbano en la zona y poder, digamos, mitigar las inundaciones. Y ahora estamos trabajando con la reducción de la contaminación por efluentes domésticos a través de humedales artificiales que estamos generando ahí. Y esto sí es un diseño e implementación
colaborativo que estamos trabajando con las cooperativas ambientales. La siguiente. Bueno, ya para ir terminando. Bueno, este es un flyer que hicieron para esto, como llegar a otros ámbitos de lo que queremos hacer en Proyecto Hábitat. Y ya para ir terminando, sí. Bueno, ¿qué desafíos nos quedan? Avanzar. Un poco, a ver, yo creo que hay, digo, la formación nuestra como especialistas, digamos, tiene que ser un poco reformulada para poder empezar a generar este tipo de trabajos de manera más fructífera, ¿sí? Esta cuestión de que a veces yo hasta me siento que no soy un experto en nada, que la verdad es que no sé bien en qué rama estoy, pero es una discusión de entre esto, generar científicos especialistas y científicos generalistas de larga data, en donde Rolando García se inclinaba más por los científicos más especialistas, pero yo creo que hay que empezar a formar científicos más con otras perspectivas, con otras habilidades. Claramente este trabajo de coproducción necesita de científicos preparados para el diálogo entre diferentes actores, entre diferentes poderes, entre diferentes formas de conocimiento. Necesitamos generar más científicos que sepan facilitar procesos, que puedan como mediar entre esos dos espacios de conocimiento de manera un poco más fluida. Y hay mucha literatura respecto a esto, pero yo creo que hoy por hoy nosotros no tenemos ni formación ni de grado ni de posgrado en estas cuestiones, y es algo que tenemos que mejorar. Y además es esto, digamos, necesitamos, o sea, para hacer coproducción necesitamos de dos lados, de dos actores. Nosotros, que nos tenemos que formar, pero también la sociedad se tiene que empezar a empoderar para poder trabajar en conjunto, porque muchas veces nosotros tenemos la intención, pero no hay una buena recepción del otro lado, o cuesta, o no es fluida, y eso habla de que, digamos, mismo de la sociedad hay que empezar a generar formas de empoderamiento, capacidad de diálogo y trabajo en equipo, y empezar a dialogar con intereses compartidos. La siguiente. Bueno, entonces, si les entusiasmó la idea, si logré llevarles algo del mensaje que quería, esta idea de coproducción para mí es un terreno pedregoso, lleno de piedras, en donde hay que estar de alguna manera circulando entre diferentes áreas, disciplinas, entre hacer investigaciones más disciplinares, hacer investigaciones más transdisciplinares o interdisciplinares, etc. Pero creo que es algo que vale la pena entre esto, pasar de la ecología, pasar al manejo, pasar a trabajar con distintos actores, es algo que hay que, para mí, empezar a hacerlo. Y como quizás... ¿La siguiente? La anterior, perdón. Nada, si a ustedes les interesó, digamos, yo creo que se puede empezar desde un primer momento. Lo único que hay que hacer es empezar a elegir el actor con el que queremos trabajar, empezar a pensar la pregunta con ellos, generar un problema, hacernos preguntas de cómo lo podemos enmarcar dentro de nuestro sistema científico, o sea, qué pregunta académica es la que también queremos enmarcar la investigación que queremos hacer localmente, qué productos podemos generar. Por otro lado, es esto, analizar la necesidad de otros actores o disciplinas. Quizás nosotros no somos los más apropiados para resolver algunas cuestiones, tenemos que empezar a trabajar con otros actores o mismo con otras disciplinas académicas, generar talleres, charlas, servicios, sesiones de trabajo, tener reuniones periódicas. O sea, no hay una receta para generar estos espacios de transformación, pero creo que hay que empezarnos a animar y de a poco yo creo que se van a ir construyendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, felicitaciones por el trabajo, felicitaciones también a los organizadores del encuentro, del Congreso, por incorporar una temática tan, por ahí, disruptiva en algunos otros contextos. Que tenía, mientras hablabas a lo último, me surgía una cuestión en este camino pedregoso que hablas de este tipo de trabajos,
que hay algo que todavía nos falta solucionar y a lo que quizás también tenemos que apuntar, no sé qué opinas vos al respecto, que es en cómo se nos evalúa a nosotros después en el sistema científico, ¿no? Cuando por ahí este tipo de trabajo lleva un tiempo inicial, como vos bien contaste, muy distinto, en el que no hay productos como aquellos que necesitamos, ¿no? Como los papers y demás. Bueno, nada, ¿qué opinas al respecto de eso y qué te parece si estamos en unas condiciones como para transformar también eso? Sí. Hola, Javier. Me parece un punto importante, no lo incluí porque ya era extenderme demasiado, pero coincido bastante, digamos. Creo que no están, claramente no están dadas las condiciones hoy por hoy para tener masivamente este tipo de trabajos metidos, por ejemplo, en CONICET o en las universidades. En general terminan saliendo como proyectos de extensión y no tanto como proyectos de investigación. De hecho, a mí me llevó varios años empezar a publicar el trabajo del 2015. No es algo que sea fácil, o por lo menos no fue fácil para mí. Y nada, yo claramente hay que transformar mucho, digamos, porque por ejemplo, dentro de los espacios de CONICET, si bien la evaluación pasa por el paper, eso todos lo sabemos, ahora se están empezando a abrir otros caminos, por ejemplo, los de desarrollo tecnológico y social, pero que yo creo que todavía no están, hay que mejorar mucho lo que es la estructura de esos proyectos para poder incorporar esto. Yo, al menos hoy por hoy, no pude hacer que CONICET me reconozca esto porque tiene ciertos requisitos que yo no los cumplo, digamos. Entonces no lo puedo meter por ahí y tengo que irme por la rama tradicional, por ejemplo. Ahora están empezando a evaluar lo que son los proyectos de desarrollo sociocomunitarios. Yo he incluido muchas de estas cosas, los he incluido como eso, desarrollos de procesos sociocomunitarios, pero que a la hora de la evaluación me quedan mis dudas respecto de cuánto peso tienen y si solo miran las banderitas de los papers. Pero nada, creo que hay que ir haciendo camino y hay que ir transformándolo desde abajo e ir generando esas modificaciones, esos huecos que nos permitan, de alguna manera eso, no sobrevalorar los papers y empezar a valorar también estas cuestiones. Tenemos espacio para una pregunta más. Hola Martín, felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Yo también trabajo con comunidades y las comunidades también trabajan conmigo. Es recíproca la cuestión. Y bueno, primero te quería preguntar, ¿a qué te referís cuando hablamos de esto de abajo hacia arriba? ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿En qué lugar están las comunidades? ¿Y en qué lugar está la gobernanza también? Y después, unas cositas que me quedaron. A mí la cuestión de, viste, la teoría toda esta nueva de los sistemas socioecológicos que nace un poco en Estados Unidos, me parece también que sigue siendo una cuestión algo hegemónica. Yo no la utilizo por eso. Creo que hay otros autores que son latinoamericanos, como Max Neff, Lev Udinas, y que también abarcan lo que es la cuestión de la educación popular. Me parece que estaría mejor que los trabajos los enfoquemos nosotros desde Latinoamérica, como vos bien decías, con los movimientos sociales, porque también se crea una desconfianza hacia el científico. A mí me pasa eso trabajando con comunidades, que toda la cuestión de los conflictos ambientales y el papel del científico dentro de este monitoreo que a veces realizamos de contaminantes, etcétera, genera una cierta desconfianza por parte de las comunidades hacia el científico y cómo hacer eso es complicado. Y después también te respondo lo de los papers, sí cuesta. Y yo me peleo con los revisores también. Pero uno tiene que, me parece que hay que poner su impronta, hay que comenzar a decir, en Latinoamérica las cosas las hacemos así bajo estos paradigmas y no siempre sobre los paradigmas del norte. Y a mí me funcionó una vez, no sé todavía.
Bueno, voy a tratar de responderlas. Creo que la primera era la cuestión del bottom-up y dónde estamos nosotros metidos en ese aspecto. Yo creo que, con bottom-up me refiero a esto, a procesos que van desde abajo hacia arriba, en lo que es, todos somos parte o deberíamos ser parte del sistema de gobernanza. O sea, el sistema de gobernanza está formado por las reglas, las instituciones, las normas, todo lo que genera, digamos, la toma de decisiones en lo que respecta, por ejemplo, en este caso, al manejo de los arroyos. Entonces, claramente hoy por hoy ese sistema de gobernanza es un sistema top-down, de arriba hacia abajo, donde el Ministerio de Infraestructura o la Autoridad del Agua, diferentes actores nacionales o provinciales, toman las decisiones y eso baja a las comunidades sin la participación de ellos, etc. El enfoque tradicional de gobernanza. Lo que yo me refiero con bottom-up es la cuestión al revés, es generar diferentes experiencias locales que puedan influenciar en esa gobernanza, mediando en esa, o sea, luchando por ganar legitimidad y generando, digamos, transformaciones que rompan esa simetría de poderes que hay, en donde el gobierno local o provincial es el que toma las decisiones y las comunidades son las que lo tienen que aceptar. Entonces, ahí, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Yo creo que depende de la perspectiva que uno tome. Claramente podemos trabajar en los dos lugares, era lo que yo contaba al principio. Del lado top-down, yo creo que hay, o sea, se puede, hay hay ciertas lógicas de funcionamiento que no hacen que para mí funcione de la mejor manera y que por eso yo creo que prefiero generar transformaciones de tipo de abajo hacia arriba. Entonces, el científico en sí, yo creo que, digamos, o sea, lo que son bottom-up o top-down, yo creo que son las transformaciones, de dónde vienen, de hacia arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y después, dónde nos ubicamos nosotros en ese tipo de transformaciones, ¿sí? Yo entiendo que nosotros, y es parte de nuestras contradicciones, somos parte del aparato estatal, somos parte del Estado, pero ese Estado no es algo unificado que tiene una única línea, ¿sí? El Estado tiene sus fragmentaciones, sus heterogeneidades, y es lo que nosotros creo que tenemos que aprovechar si queremos generar este tipo de espacios. Y después lo otro de la socioecología, yo creo que si bien estoy de acuerdo con que las líneas de educación popular son bastante fuertes y potentes, sobre todo acá, a mí por lo menos la socioecología me dio ese cierto paraguas teórico que no lo encontré en la educación popular porque estaba muy enfocado a cuestiones más sociales o cuestiones más educativas, de transformación social, y la socioecología me brindó ese paraguas teórico en donde poder enmarcar las investigaciones. Entiendo que es yanqui y que no todos lo tienen por qué tomar, pero a mí me fue útil y creo que tiene sus ventajas, así como también tomar la corriente europea de la transdisciplina, digamos. Ahí, digamos, yo creo que es, para mí es eso, hay que trabajar con cierto pluralismo en algunas cuestiones, si bien uno puede tener, digamos, ideológicamente estar más cercano a una corriente que la otra, yo creo que de todas, y de hecho intenté hacer eso, sacar lo mejor para poder armar una investigación y poder también, digamos, de alguna manera generar una interacción académica con otros actores. Muchísimas gracias, Martín. Le damos un aplauso.